Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros, para mi esposa Claudia y para mí compartir esta tarde con ustedes. Qué extraño domingo de resurrección, ¿no es así, hermanos? Qué diferente es todo lo que estamos viviendo. En un día normal, estuviéramos todos reunidos en la iglesia local, dándonos abrazos, apretones de mano y celebrando juntos la resurrección de Cristo. Pero Dios en su providencia, en su sabiduría, nos tiene en esta situación y miremoslo como un momento en que como familias podemos celebrar que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y animarnos con esa gran verdad, uno de los fundamentos de nuestra fe. Queremos tener una lectura bíblica, mis hermanos, recordando la palabra del Señor y recordando lo que ella nos dice acerca de la resurrección de Jesús. Estaremos en Lucas capítulo 24 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 6. Y nos vamos a quedar ahí en la primera línea del versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Imaginemos juntos la escena. Estas mujeres llegan al sepulcro, su maestro, su rabí, falleció en una cruz, una muerte violenta, una muerte sangrienta. Y llegan al sepulcro el día domingo. Llegan preparadas para honrar al cuerpo de su Señor. Pero la tumba está vacía, no hay nadie ahí. Y obviamente hay gran sorpresa en ellas y el ángel les hace una pregunta, porque Jesús ya les había dicho, ya les había enseñado que Él resucitaría. Y el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amados hermanos, Jesucristo fue colgado en una cruz un día viernes y Él murió. Pero llegó el día domingo y Él resucitó de entre los muertos. Y por Él, por su muerte, su resurrección, por su vida perfecta, nosotros podemos juntar nuestras voces y adorar, dar gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Con su muerte en la cruz, nos limpió de nuestro pecado, nos redimió de nuestro pecado. Y con su resurrección garantizó nuestra redención y glorificación también. ¿Qué les parece si unimos nuestras voces, mis amados hermanos, y cantamos: venid, glorificad a Dios, a nuestro Salvador que nos redimió? Canta con nosotros: venid, glorificad. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Canta con toda tu voz. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria, te daremos la gloria, por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria, por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Una vez más te daremos la gloria, por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Un día, mis amados hermanos, después de que la pandemia y la crisis pasen, incluso después de que esta tierra pase, nos uniremos a alabar juntos por la eternidad a nuestro Salvador, que resucitó de los muertos y nos da seguridad de que estaremos para siempre con Él. Amén, mis hermanos. Antes de continuar cantando al Señor, queremos mencionarles de parte de nuestra iglesia, mis amados hermanos, que les extrañamos. De parte de los pastores estamos teniendo comunicación todas las semanas hablando de cómo podemos servirles mejor, y queremos decirles que les extrañamos. Anhelamos el momento en que ya se quiten las restricciones de las reuniones públicas y la iglesia, Palabra de Vida, pueda reunirse una vez más. Ese es nuestro anhelo, que pronto podamos vernos cara a cara, mis hermanos. Hay varias familias de la iglesia que nos han comunicado que han tenido necesidades, y amados, nosotros queremos responder como iglesia, como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Así que si tú tienes una necesidad, no dudes en contactarnos, por favor, con llamadas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes por el Facebook, mensajes por correos electrónicos. Amados hermanos, ahí están todos los medios para que nos hagan saber cómo podemos estar orando por ustedes y de qué maneras específicas nosotros podemos llenar esas necesidades. Somos una familia, mis hermanos. No tengan pena de pedir ayuda. Estamos para servirnos unos a otros. Los miembros de la iglesia la semana pasada estuvieron recibiendo correspondencia de parte de los pastores y el equipo de finanzas. Y nosotros estamos a la espera de sus respuestas de esa correspondencia, mis amados hermanos. Así que, por favor, ayúdennos mandándonos su respuesta a la propuesta que les hicimos. Es una estrategia para apoyar a los miembros de la iglesia y a otros hermanos también que necesitan nuestra ayuda de una manera tangible. Estamos orando unos por otros y también nos estamos apoyando de maneras tangibles. Así que esperamos sus respuestas. El día miércoles continuaremos nuestro estudio en el libro de Ruth, en el capítulo 2. El miércoles pasado fue una gran bendición, una gran edificación. Hemos titulado este estudio Una historia de crisis y redención. Cómo Dios usa una crisis para traer bien. Quizá no sabemos nosotros los detalles de por qué está sucediendo esta crisis de salud y esta crisis económica globalmente,
Dios sí sabe y nosotros estamos recordando que nuestro Dios tiene planes que son buenos para nosotros a través del estudio del libro de Ruth. Acompáñanos, por favor, el miércoles a través de la plataforma de Zoom. Si tú no sabes cómo conectarte, contacta al hermano Alex Girón y él te ayudará. Quiero que abran sus Biblias conmigo en Gálatas capítulo 3 y yo estaré leyendo un par de versículos que hablan acerca de los cantos que estaremos entonando a continuación. Estamos en una semana muy especial para nosotros. Conmemoramos la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Y este próximo canto, este es un himno que se llama El poder de la cruz y habla acerca de ese momento cuando Jesús estuvo en la cruz. Y escucha lo que dice Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, escucha esto, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo tomó nuestra maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Y de eso vamos a cantar a continuación, mis amados hermanos. De ese momento cuando Cristo estuvo en la cruz, de ese momento cuando Cristo estuvo pagando el precio por nuestra maldad, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Jesús. Entonemos este himno, el poder de la cruz. Cantemos, oh al ver aquel. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. Canta con nosotros el poder de la cruz. Pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor, oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó.
mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la muerte derrotó, la vida me otorgó tu incomparable amor, el poder de la cruz inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por la cruz, gracias por Jesús, Señor. Gracias porque de una manera especial esta semana estuvimos meditando, considerando la muerte de Jesús en la cruz, su dolorosa crucifixión, su sacrificio a nuestro favor. Gracias porque Él fue colgado en esa cruz, hecho maldición por nosotros, cargando la maldición por nuestros pecados, el castigo por nuestros pecados. Gracias porque por la obra de Jesús, por la obra que Él logró en la cruz, ya nosotros no tenemos deuda delante de ti, Señor. Ya nuestro pecado ha sido quitado porque Cristo lo pagó en la cruz. Y nosotros tus hijos, somos libres de condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y gracias porque tú aceptaste ese sacrificio, resucitando a Cristo Jesús de entre los muertos, levantándolo al tercer día. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Esa muerte eterna del castigo eterno por el pecado en el infierno ya no se enseñorea de nosotros. Cristo venció la tumba, Él venció la muerte y por Él nosotros tenemos victoria también. Señor, gracias. Gracias porque Cristo nos ha cambiado la vida en esta tierra y nos ha cambiado la vida por la eternidad. Gracias porque ya no tenemos temor, Señor, porque en Cristo estamos confiados. En Cristo estamos seguros. Su muerte es nuestra vida. Su vergüenza es nuestra reconciliación contigo. Su pago es la eliminación de nuestra culpa. Estamos completamente perdonados por la obra de Jesús. No por nuestros méritos, no porque somos buenas personas, solo por la obra de Cristo. Gracias, gracias, Señor, porque Cristo se humilló, dejó el cielo, se hizo hombre y se entregó por nosotros en una cruz. Y de eso cantamos ahora, Señor. Entonemos este canto, mis hermanos. Jesús, Señor de la creación. Jesús, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre en gran
el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Pero Dios lo resucitó, Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Antes de escuchar la palabra de Dios predicada, mis hermanos, quiero leer para ustedes el pasaje de donde el pastor Mario nos predicará, que está en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al versículo 8. Nosotros hemos comenzado desde el domingo pasado una serie de sermones en la carta de Pablo a los Filipenses, y nosotros creemos que ha sido muy adecuado, muy apropiado esta serie en este tiempo, mis hermanos, donde nosotros podemos tener mucho temor por la situación que estamos enfrentando. Y nosotros leemos una carta de un hombre que está en una cárcel a un grupo de hermanos en Filipos que están sumidos en extrema pobreza. Ni Pablo ni los filipenses estaban pasando un buen momento, digamos, a los ojos del mundo. Ningún hombre quisiera estar en la cárcel por causa del evangelio, ni tampoco quisiera vivir en extrema pobreza. Pero vemos a un hombre aquí, el apóstol Pablo, y a los filipenses llenos de gozo, de generosidad y de amor por Cristo. Así que creo y creemos los pastores que es una buena carta para estar enfrentando esta crisis presente, mis amados hermanos. Escuchen lo que Pablo dice, Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Vemos a un hombre que con gozo recuerda a estos hermanos. Con gozo les escribe a ellos desde una cárcel, quizá encadenado a un soldado romano 24 horas al día, quizá sin buenas noches de descanso, en gran necesidad, quizá sin la comida suficiente para su cuerpo, pero en medio de todo, él tiene gozo. Y nosotros vamos a entonar, antes de escuchar la predicación de la palabra, este canto que se titula Tú eres Dios. Y este canto habla que desde el hondo abismo alabaremos a nuestro buen Dios. No importa cómo nos encontremos, mis hermanos. Este domingo, donde celebramos de manera especial la resurrección de Cristo, podemos alabar a nuestro Dios. Esa resurrección nos garantiza una eternidad sin dolor en la presencia de nuestro Rey. Cantemos, mis hermanos.
Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Oremos. Padre, gracias porque en cualquier situación que nos encontremos, podemos clamar a ti, refugiarnos en ti. Tú eres la roca eterna, Señor. Sobre los cielos y sobre la tierra eres Dios soberano. Gracias porque nosotros, tus hijos, por la resurrección de Cristo de entre los muertos, tenemos seguridad eterna en Él, en nuestro Salvador. Gracias porque por su muerte, su pago en la cruz, nuestra deuda ha sido cancelada, y por su resurrección, la muerte eterna ya no tiene dominio sobre nosotros. Gracias, Señor, porque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y hechos libres para gozarnos en ti, Señor. Ministranos con el poder de tu palabra. Anímanos, Señor, con tu palabra predicada. Usa a tu siervo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición el que estamos aquí reunidos, aunque sea por estos medios sociales en YouTube o Facebook, que podemos escuchar hoy domingo de resurrección. Estamos glorificando al Señor, no dejando de congregarnos de esta manera para poder escuchar su palabra. Qué bendición. Démosle gracias al Señor, que aunque el anhelo de nuestro corazón es que nos veamos los unos a los otros y poder disfrutar de un tiempo de amor, escuchando su palabra, tenemos la bendición de poderla recibir de esta manera. Que sea alimento para ustedes en esta semana de muchas, tal vez, incertidumbres que están sucediendo.
y las cosas siguen cambiando. Haremos. Padre, gracias por la bendición de que podemos escuchar tu palabra. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios soberano y todopoderoso, Señor, y dependemos de ti, Padre. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu gracia y en tu amor, tú nos permites a nosotros poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Que nuestra mente esté presta para escuchar tu palabra, Señor. Eliminar cualquier distracción que tengamos para poder exaltarte y glorificarte por medio de la prédica. Gracias, Señor. Gracias por tu apoyo, por las fuerzas que nos brindas, Señor. Eres tú el que nos sostienes. Te damos gloria a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Saulo. ¿Conoces ese nombre? Saulo de Tarso. Así se llamaba Pablo, el escritor de la carta a los Filipenses. Él odiaba a Cristo y odiaba a los cristianos. También odiaba a la iglesia cristiana. La primera vez que escuchamos de él, esta narración aparece en la Biblia en Hechos capítulo 7. Y él está participando en el asesinato de Esteban, el primer mártir de la iglesia. En Hechos capítulo 8, verso 3, leemos que Pablo asolaba a la iglesia. Saulo asolaba a la iglesia. Este hombre odiaba a la iglesia hasta el punto que quería destruirla como meta. Él, lleno de odio, arrastraba a hombres y a mujeres hasta el punto de cárcel. ¿Cómo llega ese hombre de ser un perseguidor de la iglesia a ser un seguidor de Jesús y a ser perseguido él ahora por servir a su Salvador? Él escribió esta carta a los filipenses desde la cárcel. Estaba ahí por servir a Cristo. De arrastrar a seguidores de Jesús a la cárcel, a él ser llevado a la cárcel por seguir a Jesús. Un evento cambió su historia. Y ese fue la resurrección de Jesús. Saulo, el perseguidor de la iglesia, encontró al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Eso le cambia la vida a cualquiera. Ahora, desde la cárcel, él escribía con gozo a los filipenses. Antes, este hombre lleno de odio, ahora estaba lleno de gozo. Solamente un encuentro con Cristo puede hacer algo así. Cristo cambió a Pablo y continúa cambiando a pecadores al día de hoy. ¿Cómo era la vida de Pablo ahora como seguidor de Jesús? ¿Cómo era la vida de Pablo ahora sufriendo por Cristo? De eso estaremos hablando hoy. El título de esta predicación es ¿Cómo es la vida de un creyente que tiene gozo? Veamos en primer lugar que el creyente que tiene gozo recuerda con gratitud la obra de Dios en el pasado. Repito, recuerda con gratitud la obra de Dios en el pasado. Filipenses, vean conmigo el capítulo 1, verso 3. Pablo dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios
siempre que me acuerdo de vosotros. Nosotros escuchamos el domingo pasado cómo comenzó la iglesia de Filipos. Pablo y Silas recibieron una clase de paliza donde habían heridas profundas en sus espaldas. Habían sido sometidos a la cárcel, llevados a lo más profundo del calabozo, donde sus piernas estaban aseguradas en el cepo. Cualquiera de nosotros que hubiésemos pasado por algo así y sufrir ese maltrato, tendríamos un trastorno o hasta un tic nervioso por esa experiencia tan injusta y no quisiéramos ni tan siquiera recordar el dolor que hubiésemos sufrido. Pero Pablo, ¿qué hace él cuando recuerda a los filipenses? Él da gracias a Dios, a su Dios. La relación de Pablo con Dios es una relación íntima. El Cristo resucitado cambia la manera en cómo nosotros recordamos el pasado. Aunque este hombre sufrió mucho para llegar el evangelio a la ciudad de Filipo, él recordaba a los filipenses con gratitud porque Dios los había salvado. Esta gratitud a Dios es profunda acción de gracias por la obra redentora de Cristo en la vida de los filipenses. Él está profundamente agradecido con Dios por ellos, por haber sido salvados. Amado hermano, ¿cómo recuerdas tu pasado? Quizás tu pasado te trae dolores de cabeza, malos recuerdos, y no quisieras saber de ellos. Pero por más difícil u oscuro que sea, hay siempre razones suficientes para agradecer a Dios. En un libro titulado El Proyecto de la Felicidad, el escritor Gretchen Rubin, quien no es cristiano, nos enseña algo importante. Los estudios muestran que recordar los tiempos felices ayuda a aumentar la felicidad en el presente. Cuando la gente se centra en los recuerdos positivos, amplifica lo positivo y minimiza lo negativo. Las personas felices recuerdan mejor los eventos felices y las personas deprimidas recuerdan mejor los eventos tristes. Las personas deprimidas han tenido las mismas o muchas más experiencias tal vez agradables que otras personas, pero no las recuerdan tan bien a causa de su depresión. Pablo encontraba de que agradecer a Dios cuando recordaba a Filipos y a los filipenses, aunque su experiencia en la ciudad hace 10 años atrás había sido traumática y dolorosa, era con agradecimiento y gozo. Cuando Pablo recordaba a los filipenses, era llevado a agradecer a Dios por ellos y también a orar por ellos. Lo que nos lleva a nosotros al segundo punto. El creyente que tiene gozo, ora por otros. Ora por otros. Vean conmigo el verso 4. Pablo le escribe a los filipenses en el versículo 4 diciendo: siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Pablo oraba continuamente por los filipenses y veía que era esencial la oración sin cesar por esa iglesia. Y esta oración era por todos, hermanos, todos los filipenses. Estamos hablando que Pablo oraba por los pastores, por los servidores, por cada miembro de la iglesia en Filipos. Pablo hace énfasis diciendo que su ruego por los filipenses era con gozo.
Recordemos algo. Pablo estaba en una cárcel y mientras le escribía esta carta a los filipenses. Y ante esas circunstancias, Pablo oraba por otros con gozo. Su gozo no dependía de las circunstancias externas. Un comentarista lo explica de la siguiente forma. La falta de gozo se refleja en tres maneras. La falta de gozo se refleja en tres maneras. Pensamientos y conversaciones negativas acerca de otros, falta de interés por su bienestar y falta de intercesión a su favor. Repito, la falta de gozo se refleja en tres maneras. Pensamientos y conversaciones negativas acerca de otros, falta de interés por su bienestar y la falta de intercesión a su favor. Los creyentes sin gozo son egoístas, orgullosos, egocéntricos y con frecuencia vengativos. Y es inevitable que la tendencia de ellos centrarse en sí mismo se manifieste en la falta de oración por los otros. El creyente que tiene gozo, aún en medio de circunstancias difíciles, piensa en otros y ora por otros más de lo que pensaría en sí mismo. El Evangelio produce en mí humildad, de tal manera que no vivo pensando en mí. Tim Keller escribe que con esa humildad que el Evangelio produce en mí, y dice así, dejo de conectar cada experiencia, cada conversación conmigo mismo. De hecho, dejo de pensar en mí mismo y tengo la libertad de olvidarme de mí mismo. Hay un bendito descanso que solo llega cuando te olvidas de ti mismo. Hermano, hermana, hay un bendito descanso que solo llega a ti cuando te olvidas de ti mismo. ¿Lo has experimentado? Pablo sí lo experimentó. Y todo creyente en Cristo que tiene gozo experimenta también ese bendito descanso. Pablo estaba en la cárcel y aún ahí oraba por los filipenses. Esta vida de oración con gozo nos lleva a nuestro tercer punto. El creyente que tiene gozo busca evidencias de gracia en otros. Miren conmigo el versículo 5. Pablo continúa diciendo en Filipenses 1:5 que siempre da gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se gozaba en que los filipenses fueran salvos y compañeros suyos de la predicación del Evangelio. Recordemos algo, que Pablo había recibido una ofrenda de parte de la iglesia de Filipos. Él escribe esta carta en parte para agradecerles de esa ofrenda. La relación entre Pablo y los filipenses tenía un vínculo bien profundo. Ellos eran mucho más que simple amigos que conversaban del Barça o del Real Madrid o de la pelota o del baloncesto o de la política. El vínculo que les unía provenía de un trabajo compartido en la obra de Dios. Pablo y los filipenses estaban unidos en el trabajo de hacer conocido el nombre de Cristo. Los filipenses estaban participando en el ministerio de Pablo a través de su apoyo financiero. Ellos estaban promoviendo el evangelio al apoyar a Pablo.
La iglesia de Filipos era una iglesia generosa. Ellos seguían los mismos principios que encontramos en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. En Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Los filipenses hacían esta obra de amor sin cansarse, negándose a ellos mismos. Y Pablo les escribe en Filipenses capítulo 4, verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En otras palabras, ellos habían enviado ofrenda a Pablo aun cuando nadie más estaba haciéndolo. Ellos eran generosos aún en medio de extrema pobreza. Sí, hermano, los filipenses estaban expuestos a una profunda pobreza. En 2 Corintios capítulo 8, versos 2 al 3, Pablo dice que los filipenses, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Todo esto llevaba a Pablo a agradecer a Dios por la comunión en el evangelio de los filipenses. Ahora bien, es importante notar que esta iglesia en Filipos no era perfecta, hermano. Así es, no era perfecta. Y Pablo lo sabía. Más adelante, en las próximas prédicas, nosotros veremos que había una falta de humildad entre las relaciones de los hermanos de la iglesia. Había problemas de unidad y el comienzo de divisiones entre hermanos de la iglesia. Estos no eran problemas doctrinales, sino problemas de la batalla continua que tiene el cristiano en la carne. Y nosotros, palabra de vida, no estamos exentos de eso, hermano. Nosotros no somos una iglesia perfecta tampoco. Los pastores no somos hombres perfectos. No tenemos familias perfectas en nuestra congregación. Así como palabra de vida, la iglesia de los filipenses no era perfecta. Habían asuntos negativos que Pablo podía señalar. Pero antes de tratar con esos asuntos, él encontró razones para agradecer a Dios por las evidencias de su gracia en gente imperfecta. Gente imperfecta. Una persona que pone su atención principalmente en lo negativo, en las fallas, defectos y desaciertos, no es alguien controlado por el Espíritu Santo, hermano. La amargura, el resentimiento, la crítica, la queja y demás son obras de la carne, no del Espíritu. ¿Qué piensas cuando te acuerdas de tus hermanos de la iglesia? ¿Ves evidencia de gracia de Dios en sus vidas? ¿O solo ves áreas que todavía les falta por crecer? Pablo les dice a los filipenses más adelante en su carta, en el capítulo 4, verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Lo primero que viene a tu mente sobre tus hermanos y hermanas debe ser algo verdadero, algo puro, algo amable, que tenga virtud, digno de alabanza. Aunque somos gente imperfecta, mostramos evidencia de la gracia de Dios. Tus hijos son personas imperfectas, pero muestran evidencias de la gracia de Dios en su vida. Tu cónyuge es una persona imperfecta. Y tal vez tú dirás, eso no me lo tienes que decir 2 veces. Pero muestra evidencias de la gracia de Dios en su vida. Tus pastores somos gente imperfecta, pero mostramos evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Busca esas evidencias de la gracia de Dios en tus hermanos. Levántalas por encima de las faltas. Eso es vivir en el Espíritu. Un pastor pide a los estudiantes del colegio de pastores que antes de mostrar una crítica, un comentario correctivo, que expresen 3 evidencias de gracia a sus compañeros. Él cree que en las relaciones de cónyuge, padre e hijos y miembros de la iglesia debe ser más. En vez de en la clase es 3-1, él entiende que 5 virtudes y una crítica, o 10 virtudes y una crítica. Esta proporción de afirmación tiende a suavizar el tono de la crítica expresada en raras ocasiones, pero también asegura el comentario crítico que se ha oído en un contexto amplio de amor y gozo en la relación. ¿Cómo estás en esa proporción de afirmación y crítica? ¿Usas tus palabras para animar a otros constantemente por lo que hacen bien o más bien lo utilizas para criticar lo que no hacen bien? ¿Qué diría tu esposa o tu esposo si le hago esa pregunta? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Criticas por lo que se hace mal más de lo que animas y alientas? ¿Qué haces? Pablo le escribe a una iglesia imperfecta, pero agradece a Dios por las evidencias de gracia en ellos. En cuarto lugar, un creyente que tiene gozo recuerda las promesas de Dios. Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, verso 6, vean conmigo hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las evidencias de gracia que Pablo veía en los filipenses eran fruto de la obra de salvación que Dios había comenzado y que continuaba haciendo y lo haría completo en ellos. En este versículo, Pablo está hablando sobre la salvación a los filipenses y la obra de santificación día a día en los filipenses. Y el día final de nuestro encuentro con Jesús, en el cual seremos como Cristo. Esta obra completa de salvación es de Dios. Eso le dio a Pablo tal seguridad sobre la salvación de los filipenses que nadie se la podía quitar. La salvación, la santificación y la glorificación de los filipenses no estaba basada en sus habilidades o en la manera en que Pablo pudo persuadir o convencer a los seres humanos que son pecadores. Pablo estaba seguro, absolutamente seguro, que Dios cumpliría sus promesas de salvación, santificación y glorificación de los filipenses. Dios los salvó, Él los guarda
Él los santifica y Él completará la obra llevando a todos sus hijos a su presencia. En Juan capítulo 6, versos 37, el 39 y el 40, leemos esta promesa. Escuchen, hermanos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La promesa de Dios para con los suyos es que Él mismo les salvará, les guardará, continuará formando a Cristo en ellos y los glorificará. Todos los seguidores de Jesús, todos los seguidores de Jesús, tenemos esa promesa, hermanos. Dios no deja su obra a medio camino, no la deja a mitad. Dios no comienza algo para dejarlo y abandonarlo. Él lo termina. Podemos estar seguros que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escucha estas promesas de parte de Dios para nosotros, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 49 y 52 al 53. Así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, refiriéndose a Adán, traeremos también la imagen del hombre celestial, Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Sabemos que cuando, esto está en primera de Juan capítulo 3, 2, sabemos que cuando el Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Romanos capítulo 8, versos 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué esperanzador! Dios terminará su obra en el creyente, hermano. ¿Cómo podía Pablo mantener su gozo en medio de las más difíciles circunstancias? ¿Cómo puedes tú mantener tu gozo en medio de la pandemia, de la crisis, de la salud a tu alrededor, de la crisis económica en la cual tal vez está llegando a tu vida ahora? Recuerda las promesas de Dios. Recuerda que Dios no deja su obra en nosotros a mitad. Recuerda que Dios continúa trabajando en nosotros. Él está usando todos nuestros sufrimientos para su gloria y nuestro bien, hermano. Ahora bien, estas promesas de Dios no son para todos. Estas promesas son para quienes están en Cristo. Y quizás tú que estás escuchando hoy no te has arrepentido de tu pecado y no has creído en Jesús para salvación. Estas promesas no son para los que no han reconocido su pecado. El que vive en rebeldía contra Dios.
El que no se ha arrepentido y no ha confiado en que Jesús pagó el precio de muerte por tu maldad. Para que estas promesas sean tuyas, yo te ruego que reconozcas tu pecado, que te arrepientas de tu maldad y confíes en la obra redentora de Cristo, que creas que Él es tu Salvador. Por favor, arrepiéntete y confía en esa obra de Cristo y disfruta de la promesa de Dios en esta temporada de incertidumbre y crisis. Disfruta de esta obra perfecta que Dios completará en cada uno de sus hijos. Veamos, en último lugar, que un creyente que tiene gozo tiene profundo afecto por otros creyentes. Versos 7 al 8 nos dice, Pablo escribe, como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. No existe mayor gozo que el gozo que proviene del amor profundo y genuino y constante hacia los demás, hermano. Repito, no existe un mayor gozo que el gozo que proviene del amor profundo, genuino y constante hacia los demás. Hoy en día nos motivan a amarnos a nosotros mismos, a tener el alta autoestima. Nos dicen que esa es la solución a nuestros problemas de la vida. Pensar mejor de nosotros mismos. Pero ese concepto está equivocado y no te llevará al gozo verdadero, genuino y duradero. No existe mayor gozo que el gozo que proviene del amor profundo y genuino y constante hacia los demás. Pablo, desde la cárcel y enfrentando procesos judiciales, amaba profundamente a los filipenses. Es un amor genuino, de corazón, del cual Dios es testigo. Este amor de Pablo por los filipenses era muy bien correspondido porque los hermanos de Filipo también amaban a Pablo entrañablemente. Los comentaristas explican que la mayoría de la gente se avergonzaba de estar asociado con alguien encadenado y custodiado del gobierno romano. Pero los filipenses, en lugar de estar avergonzados de las cadenas de Pablo, se identificaban con él en el ministerio y su sufrimiento. ¿Experimentas este amor por todos tus hermanos? Incluyendo aquellos que te podrían hablar como si fuera una lija de madera. Si deseas experimentar el gozo genuino de Dios en tu vida, ruega a Dios que desarrolle ese amor profundo y real por otros creyentes, hermanos. Por todos ellos, hasta por los más difíciles. Hasta por los más difíciles. Este amor no lo podemos producir nosotros mismos. Este es un amor perfecto. Y la plenitud del mismo solo puede venir de Dios. La mayor expresión de amor fue hecha en el sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy es domingo de resurrección. Y aunque no estamos físicamente como iglesia, celebremos la resurrección de Jesús, hermanos, mostrando estas evidencias de gozo.
Saulo, el perseguidor de la iglesia, se encontró con el Cristo vivo y el Cristo resucitado. Eso le cambió la vida. Desde la cárcel, él escribió con gozo a los filipenses. Antes, este hombre estaba lleno de odio. Ahora estaba lleno de gozo. Solamente un encuentro con Cristo te puede transformar así. Amados hermanos, no importando la situación en la que nos encontremos, podemos tener gozo. Que el mundo vea hoy que somos uno con Cristo y que estamos completos en Él. Oremos. Padre, gracias por la obra que tú has comenzado en la vida de tus hijos, Señor. Esta obra que no termina, sino que continúa. Te damos gracias, Señor, porque tú la vas a completar, Señor. La vas a perfeccionar en nosotros. Padre, perdónanos. Perdónanos por las veces que nosotros hemos visto las situaciones, el afán, las cosas negativas que vayan por encima del gozo y el deleite que tú produces en el creyente, Señor. Ayúdanos, Señor. Te suplicamos, Padre, a que ese gozo se pueda manifestar en nosotros. Ese gozo que no es egoísta, sino que se enfoca en el bien por otros. Que no cesa de orar los unos por los otros. Por todos, Señor. Queremos orar por todos nuestros hermanos en la iglesia. Ayúdanos, Señor. Y que ese amor se vea reflejado en una vida de gozo, deleite, pensando en las cosas buenas, pensando en la obra de la gracia que tú has provisto para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y que ese amor que se veía en Pablo y los filipenses, que mostraba una unidad, aunque no estuviesen físicamente juntos, ese amor y esa unidad se veía claro. Que eso se pueda ver en palabra de vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque todas estas cosas se pueden lograr solo por la obra redentora de Cristo, que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Que gracias a esa resurrección nosotros tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias por esa salvación. Y continúa renovando nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén.